que es la inmadurez. Por ejemplo, en un hombre de 30 años, aquí tenemos un hombre de 30 años, pero se comporta como un niño. ¿Por qué? Algo pasó en su vida, no maduró por X razones. ¿Sí? Conoce hombres o personas ya adultas que son muy inmaduras, que tienen reacciones como de niños. ¿Cómo es un niño? Un niño es berrinchudo. ¿Sí? Un niño patalea y golpea y llora. Un niño es muy cambiante. ¿Me compras una hamburguesa, papá? Bueno, entonces se la compras y dice, no, mejor quiero tamales. Y dice, decídete, hijo. Bueno, y va y le cambia, y va y le compra tamales. No, mejor quiero un gansito. Oye, ¿qué te pasa? Tú dices, ¿no? Así son los niños, son totalmente inestables, fluctuantes. Por eso en Efesios 4 dice que debemos ir a la madurez para no ser como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Y aquí es donde se puede dar, así como en lo natural, se da esa inmadurez. Tenemos un hombre de 30 años, así bien portachón, con patilla acá, barbón, pero tener una mentalidad tan inmadura, tan infantil, sin reacciones de que, ay, pasó y no me saludó. Ah, pues yo tampoco. Esas señales de inmadurez total. ¿Cómo sabes si el otro trae unas broncas tremendas y no se fijó? Y tú ya te das por herido. Ay, no. Eso habla de una inmadurez emocional. De una inmadurez en tu educación y en tu entendimiento que desde niño, a lo mejor tus padres provocaron tu inmadurez. Porque no te corrigieron, porque no te disciplinaron, porque no te decían, no le levantes la voz a alguien mayor. Entonces, no te ayudaron a madurar. Porque, por cierto, a nuestros hijos, nosotros podemos contribuir a que crezcan de una manera inmadura y no madurar emocionalmente si nosotros no los amonestamos, los disciplinamos con la palabra de Dios, como Dios dice, que disciplinemos a nuestros hijos. Ahora, espiritualmente, como hijos de Dios, espiritualmente hablando, se puede dar el mismo asunto. Lo mismo puede suceder con un nacido de nuevo. Pueden pasar 10 años, 15 años o hasta 20 y se mantiene como un recién nacido en Cristo y no madura espiritualmente y se queda estancado. Abran su Biblia en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Primera de Corintios 3, 1. Dice así, Primera de Corintios 3, 1. Aquí está un ejemplo de lo que yo les estoy diciendo. Los corintios eran nacidos de nuevo, eran cristianos. Y fíjate lo que dice, 1 Corintios 3:1, dice así, de manera que yo, hermanos, dice, fíjate, aquí está, hermanos les dice, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Espirituales aquí es sinónimo de gente madura, sino como a carnales, o sea, como gente inmadura, ¿sí? O no, hasta no nacidos de nuevo. Dice, sino como a carnales, ¿como a qué dice? Como a niños en Cristo. Cuando tú ves un bebé de 1 año, de 2, 3 años, un niño, dices, qué lindo niño, ¿no? No dices, qué lindo adulto. La gente te va a ver, ¿qué está diciendo? Dices, qué lindo niño. Bueno, un niño en Cristo es alguien que nace de nuevo y va creciendo. Por ejemplo, ¿cuántos tienen menos de 1 año en Cristo de haber nacido? Levante su mano. 2 años. 2 años. Tú todavía eres un niño en Cristo. Estás creciendo. Entonces aquí hay un montón ya de adultos en Cristo, ¿no? Ah, me gusta eso. Bueno, se supone. Se supone. Porque mira lo que dice.
Dice, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice, porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Dice, no sois carnales y andáis, ¿eh? Como hombres. ¿Qué significa andar como hombres? Como gente no nacida de nuevo. Es decir, que entre un cristiano así y uno que no es nacido de nuevo, o entre un nacido de nuevo, niño, y un no nacido de nuevo, no hay mucha diferencia al principio. ¿Te has fijado que cuando nacen los niños, cuando los tienen en los hospitales, que hay 4, 5, 6, pues a mí se me hacen bien parecidos casi todos? ¿Sí o no? Pero hay algo bien tremendo. La mamá sabe cuál es el hijo. ¿Verdad? Ese es el mío. Y yo los veo iguales. Son igualitos todos. Entonces, ¿por qué así son las cosas? Entonces, un nacido de nuevo, un niño en Cristo, pues todavía no se nota mucho que ha nacido de nuevo. Pero al paso de los años, porque sus genes todavía no se están reproduciendo, pero así como en lo natural crecimos, te parece, repito, a tu papá o a tu mamá, espiritualmente es lo mismo. Fíjate que en Hebreos capítulo 5, busca Hebreos capítulo 5, porque allí sucedió algo con los cristianos hebreos. Fíjate que la inmadurez impide que podamos discernir y podamos... Hebreos capítulo 5, versículo 11. Mira, vamos allá a la escritura. Hebreos 5, 11. Dice así: acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Difícil de explicar, ¿por qué? Vamos a ver. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí oír significa entender. Dice, yo me cuesta trabajo, decía el escritor de Hebreos, explicarles porque a ustedes les cuesta mucho trabajo entender qué había pasado. Seguimos leyendo, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, ahora, ¿cómo se forma un maestro? Kinder, primaria, secundaria, preparatoria y no sé cuántos años de maestro. ¿Se forma de la noche a la mañana? No, 15 años, no sé cuánto se lleve. Lo mismo ser un doctor, lo mismo ser un abogado. Para llegar a la adultez, aquí en México se habla de los 18 años. O sea, habla de que corrió un tiempo, pero algo pasó. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En qué? En la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Algo que yo noto en muchos cristianos es que tienen 15, 20 años y van a una iglesia, ¿no? Entonces, el pastor o el maestro les enseña algo. Para enseñar la palabra de Dios, sin duda, se requiere tiempo. Sin duda. No se puede dar una enseñanza que quede sólida en 15 minutos. Esa es una reflexión. Pero lo que es una enseñanza, ¿cuánto tardas en comer? Ahora, ¿cuántas veces comes al día? Ahora, ¿qué te dijeron cuando estabas en la primaria acerca del comer? Tienes que comer como lentamente, masticar para que el bolo alimenticio sea mejor digerido, y soltaron todo aquel rollo. Es lo mismo, hermano. Y a mí me preocupa que cristianos en las iglesias
se aburran. Digo, estoy hablando de cristianos de 20 años, 15, 20 años. Se aburran de escuchar la palabra de Dios. ¡Ay, qué largo! ¡Ay, pero darles un vasito de leche y se lo toman. Váyase, mijo. Eso es inmadurez. Que muchas veces nosotros los pastores provocamos en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no cumplimos con nuestra tarea de pastores. Así como padres, si yo no formé a mi hijo desde que era un bebé, lo dañé. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no va a saber enfrentarse a la vida. Lo mismo en una iglesia.